tardes, amigos, hermanos, seguidores, lectores de La Verdad os hará libres. Muy bienvenidos. Les saluda desde acá, desde Chile, su servidor, Cristian Muñoz. Muy contento el día de hoy, muy emocionado por compartir nuevamente esta enseñanza con ustedes, en la cual sin duda va a generar mucha controversia desde un inicio, va a generar mucho debate en mis redes sociales, y eso es muy positivo porque la gente está interiorizándose en la palabra de Dios. No es fácil desde un inicio comprender todo lo que el Señor nos quiere transmitir, pero guiados a través de un buen discernimiento espiritual podemos comprender de mejor forma lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Quiero enviar algunos saludos a mis amigos que me han escrito constantemente, me han enviado mensajes de distintos países. Estamos hablando de nuestros amigos de Chile, estamos hablando de Colombia, en Ecuador, en Nicaragua, también en el Perú, en México, también hay muchos amigos que nos escriben. Queremos saludar a cada uno de ellos. No los voy a nombrar uno por uno porque son muchísimos, así que, pero ellos saben, todos los lectores y seguidores, ¿cierto?, de La Verdad os hará libres, quienes interactúan con todo este material que estoy compartiendo día a día con ustedes. Saludos entonces a todos ustedes, Shalom, que Elohim bendiga sus vidas y que los ayude en la búsqueda de la verdad. No puedo empezar esta nueva enseñanza sin compartir con ustedes el objetivo que tiene La Verdad os hará libres para quienes recién y por primera vez escuchan un mensaje desde este ministerio. El objetivo, la visión y la misión que nosotros tenemos es promover la Torá, que es la ley perfecta de Elohim, como una base constitucional hacia las naciones. Nuestro discernimiento entiende y nos ha revelado a través del Espíritu que creer en Dios tiene que ver con el desarrollo de sociedades. Las distintas teologías, filosofías religiosas que están allá afuera han tomado la palabra de Dios y la han transformado en un simple mito, rito o ritual religioso. El discernimiento profundo que hemos obtenido a través del estudio de la palabra de Dios me ha permitido de una forma muy personal desarrollar la siguiente máxima que quiero compartir con usted para que vaya reflexionando en ella mientras caminamos por este discernimiento. Esta máxima dice así: creer en Yahweh tiene que ver con construir sociedad y no religiones. Así es. Dicho esto, comenzamos entonces manteniendo en consideración este importante principio escritural para poder entender todo aquello que el Señor quiere revelarnos. Hoy mi enseñanza que quiero compartir con ustedes se llama La Torá, una constitución legislativa perfecta de Elohim. Así es. Déjenme decirles, amigos religiosos, específicamente a ustedes, amigos religiosos, sin el ánimo de ofenderlos en ese término, que toda esta desigualdad social, esta corrupción en la que está sumida no solo nuestro país acá en Chile, sino que el mundo en general, es responsabilidad principalmente de ustedes. Así es, de ustedes. El mundo religioso que vive de fantasías religiosas, convirtiendo a Dios, al creador de todo el universo, en un simple mito, leyenda, que tiene que ver
con cuestiones religiosas. A través de sus teologías ideológicas religiosas, se han encargado de presentar a Dios como una caricatura que tiene que ver con asuntos religiosos, y no como aquel Dios que tiene el poder para guiar a nuestra sociedad. En palabras más simples, ustedes, los religiosos, han sido adoctrinados para creer que Dios tiene que ver con construir religión y no sociedad. Nadie en el mundo religioso es capaz de escudriñar las escrituras por iniciativa propia, porque les molesta leer, les pesa estudiar minuciosamente la palabra de Dios. De esta forma se dejan simplemente manipular por teologías ideológicas religiosas que se han encargado de quitar la justicia de Elohim de nuestra sociedad. Y aún viéndolo, no lo pueden comprender. Le voy a dejar una pregunta para que reflexione. Si usted es parte de una comunidad religiosa, llámese católica, llámese evangélica, judía o musulmana, le quiero dejar la siguiente pregunta para que usted reflexione en ella. ¿A usted le enseñan en su iglesia que la ley perfecta de Dios está abolida? ¿Que la Torá de Elohim está abolida? Reflexione. Pero yo le puedo ayudar en esa reflexión, y yo en lo que creo es que sí. Que lo más probable es eso lo que a usted le han enseñado. Que es, porque esa es una doctrina religiosa muy antigua, que se ha enseñado por más de 2000 años, desde la creación de las sectas religiosas. Ese es el principal problema que tenemos en nuestra sociedad, la creación de aquella mentira en que vivimos hoy, precisamente en nuestro mundo, el cual se rige sin ley y sin Dios. Les voy a dejar otra pregunta. ¿Usted sabe que la Torá de Elohim estipula en sus estatutos, en sus códigos, como usted le quiera llamar, la pena de muerte? La pena de muerte para aquel que asesina, que viola, que secuestra y que es corrupto. No lo sabía, ¿cierto? No me sorprendería que usted no tenga idea de esto, que usted lo ignore, ya que esa artimaña con la que hoy se manipula a la comunidad religiosa alrededor del mundo tiene como propósito estar en contra del poder que Elohim nos ha entregado a través de Israel. ¿Sabía usted, hermano religioso, que la corrupción es el principal enemigo de todo sistema constitucional legislativo de una sociedad? No me sorprende que esto también lo ignore. No me sorprende que usted no tenga idea que la Torá de Elohim estipule pena de muerte para quien se aparta de la justicia. En otras palabras, que estipule pena de muerte también para la corrupción. Amigo religioso, hermano religioso, usted que está por allá, no sé dónde me está escuchando, no sé cómo me está viendo, yo lo que sí sé, hermano, es que usted debe reflexionar en lo que significa realmente ser cristiano, ser evangélico, ser católico, ser judío o ser musulmán.
Instrúyase por sí mismo en el conocimiento de Elohim. Estudie lo que realmente significa el amor, la gracia, la fe, la salvación, la misericordia y el perdón. Por ejemplo, si usted, hermano amado, no sabe algo tan básico como que la pena de muerte es una sentencia establecida por Elohim en su Torá, que es perfecta, la cual fue creada para ser ejercida en nuestra sociedad a través de las autoridades que también fueron establecidas por Él, difícilmente usted, hermano amado religioso, puede saber lo que significa cada uno de los conceptos que mencioné anteriormente. Este mundo vive en corrupción y en violencia. No porque escrito está o porque así está profetizado. Y esa escritura y esa profecía sea inalterable, sino porque es una consecuencia. Y esto lo tenemos que comprender con mucha asertividad espiritual. Porque es importante comprender que todo lo que vivimos hoy en nuestra sociedad es una consecuencia que tiene que ver con nuestra desobediencia a la voluntad de Elohim. Eso es lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. Esa maldición que estamos hoy día viendo derramada sobre toda la tierra y que cada vez se está volviendo y se está tornando más agresiva, es aquella maldición profética que fue, de la cual fue advertida el pueblo de Israel cuando le fue entregada esta base constitucional legislativa con la cual debían guiar el desarrollo social, su desarrollo social. Entonces nosotros nos olvidamos rápidamente de que así como en el libro de Deuteronomio capítulo 28 están escritas detalladamente cuáles son esas maldiciones proféticas que de alcanzar a Israel necesariamente habrían de alcanzar también al mundo. Porque Israel tenía como propósito ser luz para las naciones. Entonces nos olvidamos que en ese mismo capítulo están descritas con lujo de detalle también la promesa profética de bendición por obedecer esta constitución legislativa que es la Torá de Elohim. Entonces, así como está escrito esta consecuencia de maldición por desobedecer, también está escrito una consecuencia de bendición por obedecer a Elohim, con la cual, hermanos amados, podríamos cambiar el panorama social que hoy es desfavorable. Podríamos revertirlo drásticamente a un mundo libre de maldad. ¿Lo cree usted, hermano? Por supuesto que es posible. Y estamos a tiempo de hacerlo. Pero para hacerlo, debemos comprender en nuestro corazón que debemos poner por obra en nuestra sociedad, no dentro de sectas religiosas, hermanos amados, la Torá de Yahweh.
la Torá de Elohim como una base constitucional legislativa en nuestra sociedad. Porque Elohim dice lo siguiente: así quitarás el mal de en medio de ti. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 7, entendiendo el contexto en el que se están entregando las leyes, se está entregando el pacto entre Elohim y el pueblo, y entendiendo que ese pueblo tomaba esta verdad para guiar su desarrollo social, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 7 decía lo siguiente: la mano de los testigos caerá sobre él para matarlo. O sea, aquí hay un juicio porque hay testigos. Esto no es una chacota, hermanos. Esto es un sistema judicial. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Y después la mano de todo el pueblo. Y termina diciendo: así quitarás el mal de en medio de ti. Si ustedes, amigos religiosos, no se encaminan en la comprensión adecuada de las Escrituras, jamás van a poder comprender o aceptar esta verdad, la que dice que Israel no es el pueblo de Elohim solo porque se llama Israel, sino porque Elohim le entregó su poder, que es su Torá perfecta, la cual puede adoptar cualquier pueblo, no importa su nombre o su ubicación, porque el propósito de la Torá de Elohim, que es perfecta, siempre ha sido guiar el desarrollo social de las naciones, partiendo por el pueblo de Israel. De esa forma, diferenciar a este pueblo o a las naciones que la adopten y la pongan por obra de aquellas que no creen en Dios, que no creen en Elohim. Porque sobre aquellas que la ponen por obra caerá la promesa de bendición profética, en la cual podremos ver un pueblo prosperado, seguro y un pueblo justo. Entonces, ¿cuál es el sentimiento que podría adquirir inmediatamente ciudadanos que ven un pueblo prosperado, un pueblo seguro, un pueblo justo? ¿Cuál es el deseo que los embargaría? El de querer ser parte de ese pueblo. Es evidente, es natural. Pero para ser parte de ese pueblo, hermanos amados, debemos creer primero. Ese es el llamado. Creer de que hay un Dios que existe. Ese fue el llamado a través de la obra redentora de Yeshua, que se convirtió en carne para morir en la cruz y después resucitar al tercer día. Ese es el llamado poderoso y la prueba poderosa aquí en la tierra de que Elohim existe. Y debemos creer. Y nuestra convicción de fe nos llevará a ser parte de ese pueblo. Pero cuando aceptamos ser parte del pueblo de Yahweh, lo que estamos aceptando, lo que estamos haciendo es aceptar todas sus condiciones.
Esas condiciones son una maldición profética por desobedecer o una bendición profética por obedecer. En Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6, habla un poco describiendo lo que realmente significa poner por obra la Torá perfecta de Elohim en nuestra sociedad, en una nación. Dice así: guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Está hablando de la Torá. Y vuestra inteligencia. O sea, no solamente es sabiduría, también es inteligencia. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¡Wow! Ese es el espíritu que embarga a cualquier persona que ve su país convertido en pobreza, en maldición, y al lado se da cuenta que existe un pueblo prosperado. Todos quieren migrar a esa nación. Está pasando eso, hermanos. ¿Cuántas naciones ven a diario migrar a sus ciudadanos porque para ir en busca de seguridad, para ir en busca de justicia, para ir en busca de prosperidad a otras naciones, porque su nación no es capaz de garantizarle esos derechos, porque son unos derechos? Recuerda, hermano religioso, hoy vivimos en un mundo sumido en la corrupción y en la violencia, porque el mundo religioso, con sus más de 77,000 sectas religiosas alrededor del mundo, se han encargado de anular el mandamiento de Dios, la Torá de Elohim, para reemplazarlo por sus propias leyes y tradiciones de hombres. Esto comenzó a gestarse desde el mismo pueblo de Elohim. Usted lo puede corroborar en las escrituras cuando Yeshua, Jesús, Cristo, como usted le quiera llamar, confrontaba una y otra vez a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los doctores de la ley. Pero no se confunda, hermano amado, porque esas denominaciones religiosas que yo le acabo de nombrar pertenecían a una secta llamada el judaísmo, que era una secta religiosa creada desde el mismo pueblo de Elohim. Usted debe recordar, hermano amado, que el pueblo de Dios, yo esto siempre lo enseño en mis distintas enseñanzas, que el pueblo de Elohim fue dividido en la casa de Judá y en la casa de Israel. Y cuando la casa de Judá fue tomada y llevada a cautividad a Babilonia por 70 años, ellos allí fueron influenciados por una cultura, por una tradición pagana. Babilonia estaba inserto en un pueblo que tenía más de 1,000 dioses. Adoraban diversidad de dioses, realizando ritos, cultos de adoración a estos dioses, los cuales muchos de ellos consistían en orgías, en fiestas de connotación sexual, la cual involucraba a niños,
la cual involucraba en el acto entre un hombre con otro hombre, entre mujer y otra mujer, entre hombres con animales. También consistía en pasar niños, mujeres, hombres y animales por el fuego. Es allí como este pueblo de Judá, la casa de Judá, en cautividad por 70 años, fue influenciada para ir cambiando la Torá de Yahweh. Y eso fue lo que hicieron. Entonces cuando Yeshua, Cristo, Jesús, como usted le guste llamar, hermano, no se sienta incómodo, usted lo ve por las Escrituras confrontando al judaísmo, usted tiene que discernir lo que Yeshua estaba rebatiendo realmente. En Mateos 15, capítulo 15, versículos 6 y 9 dice lo siguiente: ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Este es Yeshua hablando. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Hipócritas, le dice. Bien profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pasaje, hermanos amados, no está hablando de la Torá como mucha gente religiosa piensa que lo está haciendo. No, hermanos amados. Las tradiciones y mandamientos de hombres a los cuales se refiere Yeshua Mahashiach es al Talmud, un libro sagrado del judaísmo elaborado primeramente oral, de una forma oral, el cual fue transcrito para que quedara como una enseñanza rabínica a través de sus generaciones, la cual hasta el día de hoy enseñan. Entonces, hermanos, yo quiero que usted se enfoque un poco en esto que estamos conversando, en este tema que está planteando Yeshua y está reprendiendo a esta secta del judaísmo en Mateos 15. Pero quiero que retrocedamos un poquito y veamos cuál es el contexto de todo esto, porque yo les quiero mostrar algo muy importante que Yeshua está diciendo. Si no perdemos la consideración de que Yeshua está confrontando a esta secta religiosa por anular el mandamiento de Elohim, podemos entender la magnitud, podríamos entender eventualmente la magnitud de lo que Yeshua les estaba diciendo ahí justo en ese momento. Entonces, en los versículos anteriores aparecen estos religiosos y desde el versículo 1, Mateos 15, versículo 1, dice lo siguiente: entonces estos se acercaron, está hablando de los fariseos, los escribas, ¿cierto? Está hablando de los de la secta del judaísmo. Se acercaron a Yeshua, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Bueno, usted tiene que saber, hermanos amados, de que ese mandamiento de lavarse las manos cuando se come el pan
no es un mandamiento estipulado en la Torá de Yahweh. Porque lavarse las manos para comer no es una instrucción que tenga que ver con un principio espiritual. Y eso es la Torá de Yahweh. Es una base constitucional legislativa que es un principio espiritual. Aunque lavarse las manos puede ser una conducta que denota higiene para no enfermarse, ¿cierto? No tiene una relevancia espiritual que debiera estar escrita. El propio discernimiento humano te puede a ti hacer comprender de que lavarte las manos es necesario. Entonces, estos fariseos presentaban esta ordenanza como una ordenanza, una tradición necesaria e inquebrantable para comer el pan. Entonces Yeshua, respondiendo él, les dijo, con otra pregunta le responde Yeshua, atento, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra traición? ¿Se fija la diferencia? Ellos están hablando de la tradición de los ancianos. Yeshua está hablando de los mandamientos de Elohim. Entonces en el versículo 4 le dice, porque Dios mandó, porque Elohim mandó. Ojo, 2 puntos. Aquí comienza a citar literalmente el mandamiento. Y es aquí donde usted tiene que prestar vital atención, hermano. Entonces dice, porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Lo voy a repetir. Porque Elohim mandó diciendo, esto es Mateos versículo 4, porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Entonces él continúa diciendo, dice, pero vosotros decís otra cosa que es contraria al mandamiento de Elohim. Es por eso que los llama de hipócritas. Entonces, lo que usted debe comprender es que la Torá estipula el mandamiento, establece cuál es el mandamiento, pero a la vez establece cuál es la sentencia. La sentencia por transgredir ese mandamiento. De esta forma, nosotros podemos comprender de que Elohim ha creado este sistema legislativo no para ser parte de un culto religioso o de una secta religiosa como pretendía hacerlo los miembros del judaísmo. E incluso manipulando la palabra y tergiversando el mensaje. Hoy, después de 2000 años de esta práctica, no hay solo una secta religiosa con 10 denominaciones. Hay más de 77.000 sectas religiosas alrededor del mundo. ¿Cree usted, amado religioso, que estará profesando y discerniendo, la verdad dentro de su secta religiosa?
¿Usted realmente comprende, hermano amado, lo que significa que la Torá sea una base constitucional legislativa? Para terminar, vamos a ir a Éxodo 21:17. Éxodo 21:17. Dice, vamos a leer el versículo 16. Esta escritura es la cual Yeshua estaba citando cuando confrontó a los del judaísmo y le dio semejante respuesta. Entonces dice el mandamiento así: asimismo, el que robare a una persona, esto está hablando de una persona que secuestra a otra, que es muy común el día de hoy, hermanos, es muy común. Este es un delito que tiene total impunidad hoy día en nuestra sociedad. Hoy carece de una sanción ejemplificadora como la que vamos a leer ahora. Entonces estamos en Éxodo 21, versículos 16 y 17, donde el 17 es el versículo o es la escritura que Yeshua está citando, con la cual le respondió a los fariseos y escribas que lo fueron a increpar. Entonces dice, asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, un delito que hoy día es muy común, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, este es el versículo 17, igualmente, o sea, que también morirá el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Amén. Santa es tu palabra, Elohim. Santo es tu mandamiento, Elohim. Y tu misericordia será sobre los que le temen y sobre aquellos que guardan tus mandamientos. Usted debe comprender, hermanos amados, con lo que estamos lidiando en esta sociedad. Estamos lidiando sobre una lucha espiritual. Y esto que yo acabo de decir, el mundo religioso no lo entiende. No lo entiende porque no comprende, no escudriña en las escrituras para entender lo que es espiritual. Y con esto quiero terminar esta cápsula de hoy, enseñándole a usted lo que es espiritual. Porque es muy importante que nosotros entendamos de lo que estamos hablando. Entonces, está Pablo hablando sobre la ley y tratando de explicar diversos cuestionamientos con respecto a la Torá de Elohim, y a la vez está tratando de explicar el enredo escritural y legislativo que tienen los fariseos, los cuales estuvieron por muchos años, por más de 100 años,
cambiando la ley de Elohim. Entonces la gente, por supuesto, iba a estar confundida, sobre todo cuando llega Yeshua, se hace presente y comienza a reprender y confrontar este sistema. Entonces Pablo, que es un rabino ilustrado, entendido en las escrituras, está tratando de explicar todo esto. Entonces, partamos diciendo lo siguiente. El Romanos 7, versículo 7, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley de Yahweh es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torá. Porque la Torá nos dice qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer en nuestra sociedad. Por eso que dice que yo conocí el pecado sino por la Torá. La palabra no está diciendo que yo pequé por culpa de la Torá. No está diciendo eso. Está diciendo que yo conocí el pecado. Conocí lo que es pecado por medio de la Torá. Continúa hablando, dice, porque tampoco conociera la codicia. Aquí lo está explicando de una mejor forma. Si la Torá no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque en mí está ser carnal. Esa es la carnalidad. Continúa diciendo, dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la Torá el pecado está muerto. ¿Qué significa eso, hermanos amados? La palabra dice que donde no hay ley no se inculpa por pecado. Entonces, como estaban ellos viviendo en un sistema donde la ley, la Torá de Elohim, estaba siendo manipulada y cambiada, ellos estaban prácticamente viviendo sin ley. Por lo tanto, el pecado estaba muerto. No se podía inculpar de pecado realmente a lo que realmente era pecado, lo que realmente establecía la Torá como pecado. Después él continúa en el versículo 9 y dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Por supuesto, vivía sin Torá porque el mundo del judaísmo la estaba cambiando. Pero venido el mandamiento, o sea, llegó Yeshua a abrir los ojos y a enseñar que el que maldijere a su padre y a su madre tenía que morir, dice, el pecado revivió. Porque ahora donde hay ley se inculpa de pecado. Por lo tanto, yo morí. Murió porque debía ser condenado. No sé qué pecado habrá hecho Pablo, que él está diciendo que murió. Porque la Biblia también nos enseña que hay pecados de muerte y otros pecados que no son de muerte. Pero él murió porque se dio cuenta de que estaba siendo guiado por falsas doctrinas. Entonces después sigue diciendo en el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para mí vida, o sea, este mandamiento, por ejemplo, de lavarte las manos, o el que hablaba de honrar a los padres, el cual había sido manipulado por el mundo y por la secta religiosa del judaísmo,
Entonces dice, de eso está hablando Pablo, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, ese mandamiento que estaba siendo manipulado, a mí me resultó para muerte, dice Pablo, porque estaba pecando. Él no lo sabía. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, que era falso, me engañó. ¿Ve? Lo engañó. Y por él me mató. Y aquí es donde usted tiene que tener el discernimiento, hermano. Dice, de manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces Pablo está totalmente metido en esta explicación, horrorizado también por darse cuenta de que él estuvo mucho tiempo engañado. Y no solamente él, horrorizado porque todo su pueblo estaba siendo engañado. En el versículo 13 dice, luego lo que es, una pregunta dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Porque Yeshua vino a abrir los ojos. Él no vino a condenar. Él vino a abrir los ojos primero. La palabra dice, Él no vino a condenar al mundo. Eso lo va a hacer después. Pero lo importante aquí, hermanos, es que usted abra los ojos, como los está abriendo Pablo, y darse cuenta de que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué lo que es bueno? Ya lo había dicho. La Torá. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Por el mandamiento engañado que estaba acarreando o que estaba impartiendo el judaísmo. Entonces en el versículo 14, hermanos, y con esto termino, usted tiene que entender lo que va a decir Pablo. Porque decir que nuestra lucha es espiritual, no es en este mundo, tiene una connotación diabólica y satánica cuando no entendemos lo que realmente estamos diciendo. Porque mucha gente que ignora la palabra de Dios, escucha esta máxima, escucha esa palabra que dice que nuestra lucha es espiritual, no carnal, y entiende que en este mundo no podemos hacer absolutamente nada. Porque dice la palabra que Dios ya venció al mundo. Entonces a nosotros no nos queda nada más por hacer. ¿Venció al mundo en qué sentido, hermano? ¿Lo venció en la maldad? Parece que no. El sentido es que venció al mundo que estaba engañando a las personas a través de sistemas legislativos falsos, como estaba ocurriendo acá. Entonces Pablo continúa este discurso, pero yo quiero terminar esta enseñanza con esta palabra, que es, recuerde que estamos en Romanos 7, versículo 14, dice, porque sabemos que la ley, que la Torá, eso es lo que está diciendo, porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal,
vendido al pecado. Entonces, si nuestra lucha es espiritual, nuestra espada es la Torá. Porque la Torá es espiritual, hermano. Pablo dice porque sabemos. Está hablando en plural, hermanos. No era el único que lo sabía. Parece que todos sus discípulos lo sabían todas las personas que lo habían oído y que habían realmente entendido el mensaje. Al parecer, lo único que todavía no lo sabemos somos nosotros. Entonces la lucha es espiritual, recuérdelo, hermano. Y esa lucha la tenemos que dar allí, donde nacen las leyes, las instrucciones, donde nace la Torá. Ahí debemos dar la batalla. Por eso que muchas iglesias que hoy enseñan que las personas creyentes en Elohim no deben estar involucradas en política, son personas que están siendo influenciadas por ideologías religiosas, teológicas, diabólicas, que por supuesto quieren sacar a las personas de la sociedad para insertarlas en un mundo paralelo, en un mundo netamente religioso. E incluso hay comunidades religiosas que creen en la Torá y que promueven la Torá para ser aplicada dentro de sectas religiosas. Porque ellos no la promueven como una base constitucional para el país del cual son parte, por ejemplo. Entonces, esas entidades religiosas que enseñan la Torá, que promueven la Torá, pero para ser aplicada dentro de una comunidad religiosa, están tan perdidas como aquellas que no creen en la Torá. Porque el propósito de la Torá es ser luz para las naciones, no ser luz para un grupo de personas. Porque ¿qué pasa si dentro de ese grupo de personas uno de sus miembros se descarrila, como se dice generalmente en la jerga religiosa, se descarrila o se va a Egipto, también lo he escuchado, o al desierto, y en su carnalidad esa persona en un momento de ira va y mata a otra persona. Mata a un hermano, miembro de su comunidad. ¿Qué dice la Torá con respecto a eso? La Torá dice que si una persona mata a otra, tiene que morir. Tiene que ser sentenciado a muerte. Entonces ellos, que son una simple comunidad religiosa, que según ellos se basan en la Torá, podrán condenar a esa persona a muerte. No pueden hacerlo, porque por más que ellos sean una comunidad religiosa que dicen promover y creer en la Torá, esa Torá no tiene ningún poder legítimo. Porque si ellos condenaran a esa persona a la muerte según lo estipula la Torá, se irían toda la comunidad presa. Porque el país del cual son parte no se rige por la Torá. Porque hoy día ningún país se rige por la Torá. Y es por eso que el mundo está como está. Como se los dije en esta enseñanza. La maldición profética
es que fue una promesa hecha por Yahweh a su pueblo por desobedecer la Torá. Eso es lo que estamos viviendo hoy día, el día de hoy. Y una comunidad religiosa que se jacta de impartir y estudiar y enseñar la Torá y no promoverla como lo que realmente es, no tiene ningún poder. La Torá carece totalmente de poder dentro de esa secta religiosa, porque la Torá se debe usar legítimamente. Y con esto quiero terminar. En 1 de Timoteo, versículo 8, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 dice: porque sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. Así es, legítimamente. Reflexione, amado hermano, en este mensaje. Reflexione en lo que hoy en día está aprendiendo dentro de su comunidad religiosa. Reflexione en la palabra del Señor. Para comprender más sobre este tema y muchos otros, usted puede revisar mi página. Allí tengo mucho material gratuito en el cual usted puede interiorizarse, en el cual usted puede escudriñar y utilizarlo de guía para poder usted mismo comprobar y escudriñar las Escrituras y hacer y atender al llamado de Yeshua que pregonó en la tierra: unir al cuerpo en su verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Recuerde que Yeshua es la Torá hecha carne. Él no vino a abolir la Torá. Nosotros, como miembros de sectas religiosas, yo pertenecí mucho tiempo a sectas religiosas, lo hemos hecho. Shalom, saludos, amados hermanos, para los que por primera vez escuchan este mensaje a través de La Verdad os hará libres. Mi nombre es Cristian Muñoz, los saludo, su servidor acá desde Chile, y estaré atento a cualquier comentario, a cualquier mensaje que ustedes quieran fundamentar, ya sea para refutar o ya sea para complementar las enseñanzas y los artículos que yo estoy posteando cada semana en mi página. Shalom, que tengan una excelente semana, bendecidas a través del Ruach de Yeshua Mashiach y su Torah. Chao, chao.